Durante el mes de marzo, el Instituto Nacional de Aprendizaje, INA y Google Cloud se unen para presentar una serie de 6 charlas virtuales que abarcan temas como Google Cloud, inteligencia artificial y ciberseguridad, entre otros, por parte de nuestros expertos en el área. Las personas que participen en una de las charlas tendrán la posibilidad de obtener un mes de inscripción gratuita en la plataforma de aprendizaje Google Cloud Skills Boost, en el enlace que está en la descripción. Antes de iniciar, recibimos unas palabras a cargo de la señora Wendy Fallas, gerente general del INA. El mundo entero está hablando de inteligencia artificial, un campo emocionante y en constante evolución que ha transformado la forma en que interactuamos con la tecnología. Es por eso que en el Instituto Nacional de Aprendizaje estamos preparados para trabajar en módulos o programas que permitan desarrollar contenidos en esta área y trabajar en conjunto con empresas estratégicas como es el caso de Google. La inteligencia artificial es una tecnología que permite a las máquinas aprender y realizar tareas que normalmente requerían inteligencia humana. Desde la automatización de procesos hasta la toma de decisiones, la inteligencia artificial está transformando la forma en que trabajamos y vivimos. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, la inteligencia artificial se puede utilizar para mejorar la eficiencia y la precisión de los procesos de enseñanza y aprendizaje y preparar a los estudiantes para el futuro. Gracias por unirte a esta charla. Espero que sea de mucha utilidad y provecho. Y gracias a la empresa Google por hacernos parte de sus aliados estratégicos. Recibimos ahora al expositor de hoy, Heiler Hidalgo. Él es ingeniero informático, cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de tecnologías de información en organizaciones sin fines de lucro, sector público y la empresa privada. Actualmente se desempeña como asesor de protección de datos para Google Cloud, donde cubre diferentes áreas como la privacidad de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial. Adelante. Hola, compañeros del INA. Mi nombre es Heiler Hidalgo. Soy un Data Protection Advisor o consejero de protección de datos de Google, específicamente de Google Cloud. Y hoy quería hablarles de un tema muy interesante que está muy en boga en estos momentos en el mundo también en el área de tecnología, que es la inteligencia artificial. Vengo a presentarles la charla llamada Más allá de Terminator, una mirada a la realidad de la inteligencia artificial. Y lo que más me interesa como objetivo de esta charla, la cual no es una clase o no está creada o pensada para dar algún tipo de instrucción sobre cómo hacer ciertas cosas, procedimientos o herramientas, es más una charla en general para tal vez desmitificar un poco lo que es la inteligencia artificial. Como una vez más, repito, se ha estado hablando mucho y ha estado muy en boga en los últimos meses, el último año y medio, 2 años. Y quería hablarles de las diferentes partes que consiste en la inteligencia artificial, que el concepto de inteligencia artificial. También me gustaría tocar unos ejemplos de cómo, para mostrarles a ustedes cómo la inteligencia artificial o cómo el machine learning, el aprendizaje de las máquinas, ya ha estado entre nosotros hace muchos años y lo usamos en nuestra vida cotidiana, tal vez sin saberlo. También quería presentarles un par de algoritmos que son los que para mi concepto son los más fundamentales y son tal vez fáciles de entender y fáciles de explicar para mí. Son muy útiles para la vida cotidiana también. También quería hablarles un poquito hablarles de lo que es Large Language Model o de inteligencia artificial generativa, Gen AI, un ejemplo de esto. Y cómo se puede usar, más o menos a grandes rasgos cómo se puede usar. Y también al final quiero hablarles un poquito de seguridad, de cómo como usuarios, tal vez como developers, como programadores o como gente que esté, como profesionales en la inteligencia artificial, cómo podríamos cuidar los datos cuando no solo usamos las herramientas, pero también cuando entrenamos a estos modelos con datos
potencialmente que vengan de usuarios reales. Entonces, bueno, un poquito acerca de mí. Mi nombre es Heiler Hidalgo, una vez más, trabajo para Google Cloud. Hago este tipo de cosas, me interesa mucho la inteligencia artificial y me he dado cuenta ahora que trabajo un poquito más con inteligencia artificial y machine learning, que lo que son las áreas de seguridad y de privacidad de datos, todas están unidas y yo creo que una alimenta a la otra y es un ecosistema en el que no podemos usar solo una sin la otra. Antes de esto, estuve en una empresa de telecomunicaciones bastante grande en Estados Unidos. Tuve diferentes funciones, tuve funciones de Network Engineer, de ingeniero de redes. Básicamente me encargué, trabajé muy cerca de los proyectos del desarrollo de 4G en Estados Unidos para esta compañía, el diseño y la implementación, también la capacitación a otras personas en estas nuevas tecnologías hace 10, 11 años. Después trabajé para la misma compañía en un proyecto para desarrollar LTE o LTE, microwave, microondas. También fue algo importante para llevar la señal 4G a zonas rurales en Estados Unidos donde no existía la infraestructura de torres, de comunicaciones o equipo de telecomunicaciones. Y después de trabajar mucho en redes, en lo que era ingeniería de redes, me interesó trabajar en ciberseguridad, en seguridad más que todo en seguridad, la seguridad de infraestructura. Entonces yo me encargué de asegurar la infraestructura de esta compañía, de los equipos que se usaban para transportar los datos. Entonces estamos hablando de routers, de switches, estamos hablando de load balancers, estamos hablando de firewalls. Eso es lo que hacía yo. Después pasé más al área de ciberseguridad, haciendo threat models, más modelos de amenazas y risk management, de tratar de identificar riesgos en ciberseguridad de esta compañía, de los equipos, ¿no? De los sistemas, también no solo equipos ahora, pero sistemas. Y después me interesó muchísimo lo que era la privacidad de datos. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar en esta compañía implementando el CCPA, que era el California Protection Privacy Act, que es como algo muy parecido a lo que se implementó en Europa hace unos cuantos años con el GDPR. Bueno, y después tuve la oportunidad de trabajar en Google y he podido expandirme más en las tecnologías y en las cosas que hago. Soy de Costa Rica, soy egresado de bachillerato en informática de la Universidad Metropolitana Castro Carazo. Después tuve la oportunidad de sacar unos posgrados en Estados Unidos y muchas certificaciones de seguridad, de privacidad de datos y de redes. Entonces he estado en el mundo de la tecnología más o menos unos 20 años, un poquito más de 20 años. Vamos a seguir con la presentación, la agenda, como se los mencioné antes. Vamos a empezar con qué es inteligencia artificial. Vamos a desmitificar un poquito lo que es la inteligencia artificial, casos de uso, ejemplos de cómo se usa la inteligencia artificial. Vamos a hablar de algoritmos y modelos, un par de algoritmos y el modelo de Gemini o BARD en ese momento, y de seguridad. Entonces, empecemos con qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un término acuñado por el profesor Marvin Minsky, un profesor del MIT en Estados Unidos en los 60s. Ya podemos ver desde esto que no es un concepto nuevo. Y el concepto, el concepto como lo quiso definir él fue que la inteligencia artificial trata de imitar el comportamiento humano de una forma inteligente. El gran objetivo, el objetivo en general de la inteligencia artificial es hacer lo mismo que los humanos, pero muy bien y muy eficiente. Otro punto a rescatar es que la inteligencia artificial crea la mente y el músculo de los humanos. Entonces, vamos a ver, la mente trata de sistemas que aprenden y que toman decisiones basados en los datos que están ingiriendo o recibiendo de diferentes partes. Pueden ser sensores o pueden ser bases de datos o puede ser repetición, patrones, etcétera. Entonces, la parte de esto, de la mente, de la inteligencia artificial es el aprender, el analizar y el tomar decisiones. Y la parte del músculo de la inteligencia artificial es el hacer. Es tal vez una acción cinética de cómo ejecutar acciones basado en esas decisiones que se tomaron antes
que están basadas a su vez en datos de diferentes formas y tipos. Entonces, eso es lo que trata la inteligencia artificial y está basado básicamente en reglas y árboles de decisión. Entonces, árboles de decisión son cosas que nosotros usamos todos los días en nuestra vida cotidiana desde muy pequeños, que yo los voy a explicar posteriormente, y las reglas que serían tal vez algoritmos o tal vez los modelos que nosotros, que vamos a hablar un poquito y que hay muchos más allá afuera. La inteligencia artificial trata básicamente de recrear o remedar la conducta humana. Entonces, las soluciones de inteligencia artificial tienen una creatividad artificial, y esos términos muy importantes. La creatividad artificial es porque puede generar nuevos e inesperados resultados, como por ejemplo, imágenes. Entonces, la inteligencia artificial puede crear imágenes únicas a partir de un conjunto de datos de imágenes que no han sido creadas antes. Música. La inteligencia artificial puede componer música original o tocar una pieza musical de forma nueva e inesperada. Textos. La inteligencia artificial puede escribir historias, poemas, como lo vamos a ver posteriormente, o código de programación que son originales e inesperados. Pero la creatividad de la inteligencia artificial es diferente a la creatividad humana en varios aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? Bueno, la inteligencia artificial no tiene la misma comprensión del mundo que los humanos. La inteligencia artificial puede crear resultados nuevos e inesperados, pero no siempre tienen sentido o son relevantes en el mundo real. La inteligencia artificial tiene la misma capacidad de expresión, no tiene, perdón, la misma capacidad de expresión emocional que los humanos. La inteligencia artificial puede generar resultados que son emocionalmente atractivos, pero no tienen la misma capacidad de sentir y expresar las emociones como los humanos. Y en esta misma línea, la inteligencia artificial no tiene la misma capacidad de autoconciencia de los humanos. La inteligencia artificial no es consciente de su propia existencia ni de su proceso creativo. Entonces, son las grandes diferencias que, a pesar de que la inteligencia, la gran meta de la inteligencia artificial es remedar el comportamiento humano, esas son algunas de las diferencias. En general, la creatividad de la inteligencia artificial es una herramienta muy, muy poderosa que se puede utilizar para generar nuevos e inesperados resultados, pero es importante recordar que no es un reemplazo de la creatividad humana. En este momento hay muchos comentarios o tal vez algunas inquietudes o miedos de algunas personas, de algunos sectores, en el que la inteligencia artificial podría causar daños al ser humano. Y realmente la inteligencia artificial creo que tiene más positivo que negativo, siempre y cuando sea usada correctamente como cualquier otra herramienta. Y además de eso, yo pienso que la inteligencia artificial bien regulada y siempre con los patrones o con controles de seguridad y de privacidad de datos, por ejemplo, puede ser muy, muy positiva. Lo que se busca en la inteligencia artificial es que las máquinas puedan pensar y razonar como los humanos. Ya eso lo hablamos, pero esto implica que pueden aprender y comprender nueva información, pueden resolver problemas de forma creativa, pueden tomar decisiones de forma inteligente y además pueden realizar una actividad específica a la decisión tomada. Volvemos a lo de músculo y mente. Entonces, todo esto, como podemos ver, son diferentes definiciones de qué es la inteligencia artificial, pero al final del día la inteligencia artificial hay varias cosas muy, muy claves de entender. Es un concepto sombrilla, es un concepto que abarca diferentes disciplinas y lo que trata la inteligencia artificial es de remediar el comportamiento humano. ¿Cómo? Analizando datos obtenidos de diferentes formas, tomando decisiones basadas en esos datos y aparte de eso, haciendo una acción, tomando una acción. Porque si no toma una acción, no estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de machine learning o aprendizaje de máquinas. Y en esta charla se me pidió una aclaración. Algunos términos que yo voy a usar los voy a usar en inglés, aunque textualmente se puedan traducir al español, pero en la industria se usan en inglés y me gustaría que ustedes se familiaricen con estos términos que se usan en la industria en inglés. Entonces, esto es lo que la inteligencia artificial
lo que es y lo que no es. Vamos a seguir un poquito más en esta misma línea y vamos a hablar de qué es y qué no es. No se pueden confundir las disciplinas. Yo les hablé de que la inteligencia artificial es un concepto sombrilla que abarca otras disciplinas, ¿no? Estas disciplinas son la estadística, el machine learning y al final la inteligencia artificial. Como yo lo veo es que casi como que una alimenta a la siguiente y la siguiente y la siguiente. La estadística lo que trata es de explicar el porqué detrás de un fenómeno a grandes rasgos. Y es una disciplina y es una ciencia que ha estado ya hace cientos de años con nosotros y se ha usado muchas veces. El machine learning es básicamente que cuando las computadoras aprenden de los datos y realizan predicciones. La diferencia es que aprenden con muchísimos datos. Los datos son abrumadores, como los vamos a ver en un momento en esta presentación, que no podrían ser procesados fácilmente por los humanos. Y al final tenemos la inteligencia artificial, que entiende los datos y realiza tareas sin estar explícitamente programada para esto. Debajo del Machine Learning tenemos varias otras cosas como el Natural Language Processing, que procesa, por ejemplo, texto o voz humana y toma decisiones al respecto. Y también el Computer Vision, que lo que hace es, por medio de sensores o cámaras, analizar el mundo alrededor, entenderlo, analizarlo, tomar decisiones y una acción. Entonces, un poquito volviendo a la estadística. La estadística es una rama de las matemáticas que se ocupa de la recopilación, análisis, interpretación y presentación de datos. La estadística se utiliza para describir y resumir conjuntos de datos, hacer inferencias sobre poblaciones, sobre tomas de poblaciones, no muestras, y realizar una evaluación. Entonces, como yo lo veo, es la estadística recopila datos, digamos, por medio de no sé, de encuestas, por ejemplo, o de muestras de observación, y trata de explicar un fenómeno, trata de explicar el porqué de algo que pasó antes, ¿no? Y también presentarlo de una forma entendible. La estadística no trata necesariamente de tal vez hacer predicciones hasta cierto punto. Solo como estadística no. Las predicciones vienen después. Las predicciones vendrían, por ejemplo, en el Machine Learning, que el Machine Learning es un subdominio de la inteligencia artificial y se ocupa del desarrollo de algoritmos que pueden aprender de los datos y mejorar su rendimiento con el tiempo. Los algoritmos de Machine Learning se entrenan en conjuntos de datos para aprender y realizar tareas como la clasificación, la regresión y el agrupamiento. La clasificación básicamente podemos pensar como en clasificar correos basura o no basura, spam o no spam. Una regresión, que vamos a hablar de estos algoritmos después, es, por ejemplo, predecir el precio de una casa. Y el agrupamiento es agrupar observaciones basadas en características similares. Entonces, digamos, para resumir un poquito de eso, la estadística sería el análisis de datos y el explicar un fenómeno que pasó. El Machine Learning es poner a computadoras a aprender de datos y hacer predicciones. Ahora vamos con inteligencia artificial, que es este término sombrilla. La inteligencia artificial abarca una gama de tecnologías como el Machine Learning, procesamiento del lenguaje natural, que es para comprender y generar lenguaje humano, la visión artificial o Computer Vision, como lo hablamos, y la robótica. Digamos, hablamos de una analogía. La estadística es como la gramática del lenguaje. El Machine Learning es como aprender a usar el lenguaje para escribir oraciones. Y la inteligencia artificial es como escribir una novela completa. Así es como me gusta entenderlo. Los subdominios de la inteligencia artificial podemos ver en estos cuadros que está la inteligencia artificial que cubre todo, está el Machine Learning, que ya hablamos de eso, está el Deep Learning y está el Recommendation Systems. El Deep Learning, dentro del Deep Learning tenemos Computer Vision y tenemos Natural Language Processing, que es un procesamiento de lenguaje natural y visión de computadoras. Y esos, dentro de todo lo que es el Machine Learning, tenemos dos categorías para entrenar a los algoritmos. El Supervised Learning, supervisado, el aprendizaje supervisado y el Unsupervised Learning o el aprendizaje no supervisado. Y también tenemos el Recommendation Systems. Vamos a hablar un poquito de qué es Deep Learning. El Deep Learning es o aprendizaje profundo, es una rama de Machine Learning que utiliza redes neuronales artificiales inspiradas en
el cerebro humano. Vamos a ver, el Deep Learning tiene dos grandes ramas o dos ramas principales. Una se llaman redes neuronales convolucionales o CNNs, redes neuronales convolucionales, y estas se especializan en el procesamiento de datos especiales, como imágenes y videos. Las CNNs se utilizan para aplicaciones como el reconocimiento de imágenes, para computer vision, que por ejemplo guía robots o vehículos autónomos, y la detección de objetos, para identificar objetos específicos dentro de las imágenes o de los videos. Eso sería las redes neuronales convolucionales o CNNs dentro del Deep Learning. La segunda gran rama son las redes neuronales recurrentes o RNNs. Y estas se especializan en el procesamiento de datos secuenciales como texto y audio. Las redes neuronales recurrentes o RNNs se pueden usar, por ejemplo, como en la traducción automática. Ya hemos visto, por ejemplo, Google, que traduce automáticamente de un texto al otro, o incluso cuando uno habla en el teléfono, digamos, con Google Translate, hablamos en español, queremos que lo traduzca en inglés, él reconoce la voz y traduce en texto en inglés, incluso con audio también, y también la generación de texto para crear contenidos. Entonces, esos son eso es el Deep Learning. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el Supervised Learning y el Unsupervised Learning. Empezamos con el Supervised o supervisado, aprendizaje supervisado. Vamos a ver, esto es un tipo de entrenamiento y se le enseña al modelo con datos etiquetados. Datos etiquetados, eso significa que cada ejemplo de los datos de entrada, que cada observación tiene asociado un resultado específico conocido. Vamos a usar esta analogía. Es como enseñarle a un niño las letras del abecedario, dándole imágenes de cada letra junto a su nombre. Entonces, el niño lo que va a hacer es que va a aprender a asociar la forma de la letra con el nombre. ¿Por qué? Porque tenemos un resultado ya conocido o etiquetado. Eso es el supervised learning. Imagínense, por ejemplo, tener una tabla y tenemos observaciones, tenemos las filas, ¿no? Los rows, y por ejemplo tenemos características de casas, tenemos el tamaño de la casa, el barrio de la casa, tenemos cuántos cuartos, cuántos baños, y al final tenemos el precio. Entonces el precio sería la etiqueta o el label, como se conoce, como se usa, de todas esas características, o los features, se llaman features. El unsupervised learning o el aprendizaje no supervisado es un tipo de entrenamiento que se usa para usar con datos sin etiquetar, o sea, sin respuestas correctas. Entonces, la idea es encontrar los patrones de las estructuras o grupos similares dentro de los datos. Vamos a hablar de una analogía para el unsupervised learning o el aprendizaje no supervisado. Esto es como darle a un niño un montón de bloques de diferentes formas y colores y pedirle que los organice. Entonces, el niño puede agrupar los bloques por forma, color o algún tipo de patrón. Entonces, eso sería básicamente las diferencias entre estos dos tipos de, digamos, de entrenamiento para los modelos. Se usan para muchos modelos. Y hablando un poquito de Recommendation System, es un sistema de recomendación que usa un modelo para ayudar a encontrar cosas que le podrían gustar de una forma más personalizada a los individuos, a los clientes o a los consumidores. Se usan básicamente las preferencias pasadas y la información de otros usuarios para sugerir productos, películas o cualquier otra cosa. Entonces, vamos a movernos ahora un poquito de lo que son los ejemplos. Y esto, cuando ustedes los oigan, van a saber exactamente de qué estamos hablando. Vamos a hablar de Netflix y de Google y de diferentes cosas que estas compañías hacen. Entonces, aquí Netflix lo que nos da es una recomendación personalizada de películas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona este modelo? Que es bastante complejo y esto es una forma súper simplificada de cómo funciona. Primero se filtra colaborativamente. Entonces, se analizan las interacciones de millones de usuarios en la plataforma, digamos, las búsquedas, las películas que han visto, los shows, para identificar patrones y similitudes. Y después busca a los usuarios con gustos similares a los, digamos, a los míos y les recomienda películas que ellos, o me recomiendan a mí películas que los otros han visto y que han dado feedback antes. Entonces, primero se buscan como crear patrones al principio. Luego, por ejemplo, lo que hace Netflix
es que analiza el contenido. Entonces, procesa la información de cada película, por ejemplo, el género, el director, los actores, el tema, para crear un perfil de cada película o cada show, y después compara el perfil de las películas con las preferencias, por ejemplo, que yo he creado para ofrecerme un contenido que me pueda interesar, un contenido similar. Después aprende. Estamos en la parte del machine learning. Se utiliza algoritmos que aprenden y se adaptan con el tiempo a los gustos y hábitos de visualización de los usuarios. Entonces, cuanto más uno use Netflix, mejor va a ser el sistema para entender las preferencias y para recomendar más precisamente a los usuarios. Una vez más, el uso genera un entrenamiento, un aprendizaje de esta plataforma. Y por último, digamos, Netflix utiliza el deep learning, que lo hablamos anteriormente. Usan redes neuronales profundas para analizar una gran cantidad de datos y realizar las predicciones más precisas. Eh, Incluso esta tecnología permite al sistema tener en cuenta aspectos como el estado de ánimo, la hora del día o en qué dispositivo estoy yo usando Netflix, accesando Netflix. Si lo estoy accesando del celular o de una tablet, de la computadora. Él toma en cuenta todas esas cosas. Entonces, así es como, por ejemplo, una plataforma como Netflix usa el machine learning y el deep learning. Vamos a hablar ahora de Google, que Google clasifica los correos en legítimos o basura. Eso es muy interesante y es muy usado por todos nosotros. El sistema básicamente lo que hace es clasificar y filtrar los correos basura en Gmail. Entonces usan diferentes algoritmos que analizan millones de correos. ¿Cómo o qué cosas analiza el sistema de filtración de correo basura de Gmail, de Google? Bueno, primero analiza contenidos del mensaje. Por ejemplo, palabras claves, frases, formatos. Luego el remitente, la dirección del correo electrónico, historial del envío, etcétera. También toma en cuenta, por ejemplo, el destinatario. Digamos, si hubo interacciones con el destinatario. Y también el comportamiento del usuario. O sea, por ejemplo, si yo vi un correo que lo marqué como basura y se fue para el spam. Entonces, él usa todo ese tipo de cosas para primero entenderlo. Entonces, el sistema lo que utiliza es toda esta información para entrenar un modelo de machine learning que se pueda distinguir que encuentre los correos electrónicos legítimos y el spam. Con el tiempo, el modelo se vuelve más preciso y eficiente con la detección de correos no deseados. Y podemos hablar un poquito de Google Maps. Google Maps utiliza el Machine Learning para determinar las mejores rutas a destinos y el tiempo más corto. Recordemos que Uber, la plataforma de transportes Uber, utiliza Google Maps para hacer este tipo de cosas también. ¿Y qué utiliza Uber? Uber utiliza, por ejemplo, patrones de tráfico histórico. Entonces, analiza, por ejemplo, las diferentes rutas, cómo han estado, por ejemplo, las calles o las rutas en diferentes momentos del día y del año. Y toda esta información permite predecir la congestión vial y ofrecer rutas alternativas si están congestionadas. También procesa datos en tiempo real. Entonces, Google Maps lo que hace es que recopila información en tiempo real sobre el estado del tráfico, accidentes, obras viales, eventos especiales, y toda esta información se utiliza para actualizar las rutas y ofrecer información precisa a los usuarios. Aprendizaje automático, los algoritmos de Google lo que hacen es que aprenden de las preferencias de los usuarios, por ejemplo, el modo de transporte, las rutas que han utilizado en el pasado, y toda esa información se utiliza para personalizar las rutas y ofrecer opciones que se ajustan mejor a las necesidades de cada usuario. Y los datos del usuario, digamos, lo que hacen estos algoritmos es que utilizan los datos anonimizados de los usuarios, como la ubicación y la velocidad, para estimar el tiempo de viaje, y todo esto se utiliza para amarrarse y para determinar las mejores rutas y no solo las mejores alternativas de las rutas, tiempo, etcétera, etcétera. Google Ads, creo que todos los hemos visto, utiliza igual las preferencias de sitios visitados, de tal vez anuncios que ya hemos visto, y ofrece los anuncios más personalizados. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son el Deep Learning, que lo hablamos anteriormente, de compañías que lo usan. Entonces, Google y Grammarly. Grammarly es una compañía que provee herramientas a usuarios para crear contenido de texto
para recomendar, para sugerir, para chequear el contexto o la gramática de los textos. Es muy usada entre estudiantes, más que todo universitarios, para crear documentos o incluso entre profesionales para hacer sus papers, sus papeles. Ellos usan la herramienta de autocomplete en búsqueda y sugerencias durante la escritura. Entonces, por ejemplo, lo que hacen es, por ejemplo, aprenden de una gran cantidad de datos. Entonces, esos datos incluyen el texto escrito por los humanos, código, otras formas de lenguaje, predicen la siguiente palabra o frase en secuencia, pero lo que hacen los modelos es que ellos analizan también el contexto de la oración. No solo es sugerir una palabra, digamos, que tenga sentido después de algo que yo he escrito, sino también que esté dentro del contexto del papel o del documento que yo estoy escribiendo. Y ofrecen sugerencias más precisas y relevantes, teniendo en cuenta la gramática, la ortografía y cosas así. En Google el autocomplete lo pueden encontrar en Gmail, lo pueden encontrar en Google Docs, lo pueden encontrar en las presentaciones, en todo lo que es el workspace, y también incluso en Bard, ahora que se llama Gemini. Google, vamos a ver, ¿qué es el siguiente? Vamos a ver el Google Nest, que es un sistema, es un universo vamos a ver, herramientas que utiliza Google, que tiene Google para reconocer la voz, termostatos, para manejar las luces de la casa, etcétera. Tienen diferentes cosas, cámaras. Entonces, Google Nest utiliza la detección de rostros y objetos, de caras. Identifican digamos, las personas conocidas y objetos específicos como paquetes o mascotas. Reconocen la voz cuando usted le habla al asistente de Nest, de Google. Él puede reconocer su voz, reconoce su acento, reconoce más o menos sus preferencias. Automatización inteligente, o sea, Nest puede aprender las rutinas del usuario y automatiza tareas como encender las luces a ciertas horas cuando uno llega a la casa o apagar la calefacción cuando no hay nadie. Se detectan anomalías, eso es muy importante. Nest puede detectar eventos inusuales como fugas de agua o que alguien se haya metido a la casa sin permiso y envía las alertas al usuario. Entonces estamos hablando aquí de esta parte de la inteligencia artificial que no solo sería la mente de analizar los datos, sino también si hay una anomalía, toma una acción. Vamos a ver, para ir cerrando con los casos, yo creo que, bueno, Facebook y X son los newsfeeds, por ejemplo, entre más uno use ciertas noticias de ciertas fuentes, va a recomendar cierto tipo de noticias también. Y Nielsen y Ipsos es una compañía americana y francesa. Ellos lo que hacen son encuestadoras y son consultores a nivel mundial. Ellos tienen una cosa que es el sentiment analysis. Entonces, el análisis del sentimiento, por ejemplo, recopila feedback de las personas, recopila comentarios de personas, recopila sentimientos, digamos, dentro del contexto de una oración que personas han mandado y analiza, por ejemplo, la polaridad, si es el sentimiento hacia un producto o hacia un servicio es positivo, negativo o neutral. Y esto ayuda mucho a las compañías a tomar decisiones y ajustar ciertas estrategias. Computer Vision, bueno, hablamos de conocimiento facial, por ejemplo, Apple y Samsung reconocen la cara, digamos, crean un mapa de la cara del dueño del teléfono, pero también toman en cuenta, por ejemplo, cuando uno está usando anteojos oscuros, cuando está usando gorra, cuando tal vez hay mucha luz, él ha aprendido a analizar la cara y a ver, digamos, ciertas diferencias y aún así reconocer al usuario para poderlo dejar accesar o desbloquear el teléfono. Tesla, un manejo autónomo de los carros. Los carros tienen por lo menos 8 sensores, 8 cámaras alrededor que están constantemente analizando, por ejemplo, objetos, la velocidad de los objetos, el tipo de los objetos, por ejemplo, la calle, si está mojada, si está seca, y así tomar decisiones, por ejemplo, si para frenar o para acelerar o para parar en un alto, etcétera. Entonces, son muchos los casos de usos que tenemos aquí. Vamos a seguir con lo que son los algoritmos y como les comenté, vamos a hablar primero de regresión lineal. Regresión lineal, bueno, una vez más, esto está súper simplificado, pero básicamente lo que hace es predecir el valor de una variable dependiente Y
a partir de una o más variables independientes X. Todas se utilizan para pronosticar, para identificar relaciones o para ajustar el modelo. Se usa en muchos campos. La regresión lineal es una herramienta matemática que nos ayuda a predecir un valor desconocido a partir de otro que sí conocemos. Entonces, por ejemplo, imaginemos que queremos saber cuánto costará una casa en el futuro. Entonces, la regresión lineal lo que nos permite es usar información como el tamaño de la casa, el número de habitaciones, la ubicación, para estimar un precio probable. Siempre es probable, esto no es una bola de cristal que va a conocer el futuro, que vamos a ver el futuro. Esos son probabilidades matemáticas. Vamos a ver un ejemplo. Eso es un ejemplo que no presten mucha atención a los números, a los valores, es solo como para ejemplificar qué es lo que hace esto y cómo se ve. Por ejemplo, el objetivo de esto sería encontrar la relación entre las horas de estudio y la nota obtenida. Entonces, la variable independiente, X, serían las horas dedicadas para estudiar un examen. Y la variable dependiente es la nota. Entonces, básicamente, ¿cuántas horas tenemos que estudiar para alcanzar una nota? La nota sería la variable dependiente o Y las horas dedicadas serían las independientes. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, todos esos puntos azules son observaciones, digamos, imagínense que son estudiantes que han dicho que yo estudié 1 hora o estudié 30 minutos o estudié 15 minutos y me saqué un 80 o un 40 o lo que sea. Entonces, la idea es que esa línea roja que se ve con una pendiente ascendente pase lo más cerca posible de la mayor cantidad de observaciones. Hay observaciones que van a estar lejos de esa línea roja esos se llaman outliers. Digamos, hay formas de minimizar el error o la distancia entre la observación y esa línea roja, pero lo que se requiere es que, por ejemplo, la mayor cantidad de los puntos estén cerca de la línea y minimizar el error. Entonces, así, por ejemplo, yo podría estimar que si estudio media hora, probablemente voy a sacarme un 40, por ejemplo, basado en esta línea roja. Eso es, una vez más, eso es solo un ejemplo, no tiene que tomarse tan literal, es solo para que se ilustre cómo se ve. Vamos a hablar de clasificación, una vez más, ese es un algoritmo que a mí en lo personal me gusta mucho. El objetivo es analizar los datos y agruparlos en elementos similares usando patrones. Aquí todo es patrones, aquí todo es agrupación. Los organiza en diferentes categorías. La clasificación puede ser binaria, sí o no, o multiclase, un perro, un gato, un pájaro de animales. Entonces, y utiliza árboles de decisión, vamos a verlos en un ejemplo. Imagine que tiene que ordenar, por ejemplo, una caja llena de ropa. Entonces, se puede ordenar la ropa dentro de la caja por color, por tipo de prenda o por cualquier otra característica que ayude a separar las prendas en grupos. Entonces, así se puede encontrar la prenda que se necesita más fácilmente. Los algoritmos de este tipo de clasificación hacen algo parecido, pero con los datos. Entonces, en lugar de la ropa, ordenan información. Por ejemplo, pueden clasificar correos electrónicos como basura o no. Árboles de decisión es un algoritmo de clasificación que funciona como un árbol real. Ahora vamos a ver un ejemplo, pero básicamente cada rama del árbol representa una pregunta o una condición. Y las respuestas a las preguntas o las condiciones determinan por qué rama seguir y al final de cada rama hay una hoja que representa la clasificación final. Digamos, esto es un algoritmo, por ejemplo, un decision tree, y es para el préstamo de un préstamo bancario. Y eso solo es un ejemplo, por favor, no tiene nada que ver con la vida real, es solo un ejemplo. Por ejemplo, vamos a pensar, ok, la persona que está analizando la persona que quiere requerir a ese préstamo. La primera pregunta es, ¿es mayor de 30 años? ¿Tiene más de 30 años? Si la respuesta es no, la siguiente pregunta es, ¿gana más de $2,000? Si la respuesta es sí, está aprobado. Esa es la hoja, fin de la rama. Si la respuesta es no, entonces no lo aprobamos. Por otro lado, se puede ir por otra rama. Si tiene más de 2 hijos, o si es mayor de 30 años, sí. Tiene más de 2 hijos, no, está aprobado. Si sí, está no aprobado. Entonces, como se puede ver aquí, eso es algo que usamos todos los días en la vida cotidiana para tomar decisiones. Ahora vamos a la parte de qué son los Large Language Models. Eso es muy interesante y muy importante. Los algoritmos son de aprendizaje automático de Machine Learning. Pueden reconocer, predecir y generar lenguajes humanos, por ejemplo.
Estamos hablando específicamente, por ejemplo, de algo como Bard o como Gemini. Está preentrenado con datos a escala de petabytes, aprendiendo decenas o cientos de miles de millones de parámetros. Alguien se puede preguntar qué es un petabyte, porque es algo muy grande y no es fácil de casi ni de imaginar. Un petabyte es más de 1 millón de gigabytes, que es algo que más podemos reconocer. Digamos, es equivalente a 11,000 películas en 4K. Es igual que tomar 4,000 fotos todos los días por el resto de nuestras vidas, o es igual a 500,000 millones de páginas de un tamaño de texto normal. Pero todo lo increíble de esto es que esa es la cantidad de datos que genera Google cada 10 minutos. Se entrenan, los modelos se preentrenan a estas escalas, aprendiendo estos parámetros y tienen habilidades emergentes, o sea, la capacidad de realizar tareas para los que no fueron entrenados, por ejemplo. Siguiendo para ver un poquito el tamaño de esto, viendo, por ejemplo, enfocándonos en Google, veamos que, por ejemplo, en el número 5 vemos Palm 2, que Palm 2 es un modelo en el que yo he estado trabajando, estoy familiarizado con él. Si usaron, bueno, el tamaño del dataset son 13 terabytes y usó 3.6 trillones de tokens. Esos son los tokens. Ahora, ¿qué son los tokens? Para todo esto, los tokens es una unidad básica de información que el modelo aprende a procesar. Entonces, los tokens, perdón, pueden ser palabras, subpalabras como prefijos o raíces, digamos, la, el, so, o caracteres, pueden ser letras o números individuales. Entonces, ¿para qué sirven estos tokens? Esos 3.6 trillones de tokens para representar el lenguaje al large language model, para que aprenda la escritura y el significado del lenguaje, para poder procesar grandes cantidades de datos de una forma manejable y de una forma eficiente, y para generar texto nuevo, porque los tokens ayudan o permiten al modelo generar nuevas palabras y frases que no han visto antes. Entonces, vemos la importancia de los tokens y vemos la importancia de la cantidad de tokens que se usan con estos modelos que existen ahora. Esas son un poquito de las soluciones de Google Cloud para diferentes usuarios. Podemos tener usuarios finales que necesitan, no sé, usar una herramienta para determinar qué medicinas utilizar para ciertas personas o para una especie de chatbot para un contact center. Esos son usuarios finales. Los desarrolladores están usando otras cosas también como Vertex. Los profesionales y los desarrolladores están usando algo que es Vertex AI, que es una plataforma de Google que es end-to-end, y todas las soluciones que provee Google en el aspecto de inteligencia artificial están contenidas en Vertex. Entonces, es solo como para dar un poquito de contexto de qué es lo que tiene Google para los usuarios. Ahora vamos a hablar un poquito de prompt engineering, que prompt engineering es lo que nosotros ponemos en esos large language models como Gemini, como Bard, por ejemplo, para hacerle preguntas o para que nos ayude a hacer un texto o a hacer un poema. Entonces, esas son las 7 reglas. Bueno, pueden ser más, pero esas son como las que más me parece que son importantes de hablar. Muy importante ser conciso, mantener la instrucción lo más breve posible. Ser específico, o sea, necesitamos tener específicamente, definir claramente el objetivo de la tarea, ser creativos, experimentar con diferentes formatos y contextos para ver qué es la mejor, cuál es el que da la mejor respuesta. Hay que ajustar y redefinir constantemente, es fundamental el fine tuning. Usar un lenguaje claro, entonces evitar, digamos, el lenguaje ambiguo o muy técnico, especializado, que, digamos, el large language model no haya sido entrenado. Y dar contexto. Eso del contexto muchas veces usa un preámbulo, que es básicamente darle como casi una personalidad al modelo, de decir, bueno, usted es un doctor en medicina que tiene 20 años en la profesión, se especializa en pediatría y vive en Costa Rica. Y ya después de ese preámbulo es donde se le hace la pregunta. Entonces, esas son ciertas cosas, y divertirse, porque realmente es muy divertido usar estos large language models. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Eso fue un ejemplo, de hecho, que yo usé para generar un poema en Gemini. Entonces, el objetivo es generar un poema sobre la naturaleza efímera de la vida. El prompt, entonces, lo que yo le dije fue: escribe un poema en verso libre que explore la fugacidad de la existencia humana. Comienza con una descripción vívida de un amanecer y luego utiliza metáforas e imágenes relacionadas con la naturaleza para reflexionar sobre la brevedad de la vida. Termina con un mensaje
inspirador sobre la importancia de vivir el presente al máximo. Y me hizo un pequeño poema basado en los prompts que yo le di, prompt engineering. Pude haber dicho que el poema tuviera más versos, o se lo pude haber dicho de diferentes formas, pero eso fue lo que, para grandes rasgos, para ejemplificar qué es lo que le puse. Y ahora hablando un poquito de seguridad, que es nuestro último tópico, son algunos ciertos consejos, como les dije antes, para proteger los datos sensibles cuando se está entrenando el modelo o cuando vamos a usar estos modelos. Entonces, lo primero es la anonimización de los datos, eliminar o modificar la información personal de un conjunto de datos para que los individuos no puedan ser modificados. Eso es importantísimo. O la pseudo-anonimización. Es parecida, pero reemplaza datos identificables por seudónimos. Entonces, permite más privacidad, pero todavía se podría identificar un poco, depende de la situación. Encriptar los datos, bueno, protegerlos, eso es importantísimo para que no puedan ser descifrados por personas no autorizadas. El uso de Federated Learning, básicamente lo que usan son los modelos de aprendizaje en dispositivos locales, sin necesidad de tener que compartir datos confidenciales con otras personas. Control de accesos restringidos, eso es importantísimo, y la notificación y consentimiento a los usuarios si vamos a utilizar sus datos para entrenar modelos. Eso es muy importante, que las personas sepan para qué los vamos a usar y que estén de acuerdo con eso. Esta fue mi charla, pura vida. Muchas gracias por su tiempo. Espero que haya sido de beneficio. Una vez más, mi intención no fue hacer una clase, sino explicarles o darles un poquito mi opinión y mi punto de vista sobre qué es la inteligencia artificial, cómo se puede usar, tal vez desmitificar un poco y tal vez despertarles un poquito la curiosidad para que investiguen más ustedes, para que se metan al Google Cloud, al Skills, que tomen sus certificaciones en Cloud, que aprendan, y hay varios tracks en Google Cloud. Uno de ellos es inteligencia artificial, otro es seguridad, otro es infraestructura, muy interesante, se los recomiendo bastante. Entonces, hasta aquí llegó la presentación. Muchísimas gracias por su tiempo y pura vida. Muchas gracias, señor Hidalgo, por su charla. Las personas que participen en una de las charlas tendrán la posibilidad de obtener un mes de inscripción gratuita en la plataforma de aprendizaje Google Cloud Skills Boost, en el enlace que está en la descripción. El tema de la próxima charla, que será el 12 de marzo en este mismo canal a las 6 de la tarde, hora de Costa Rica, será inteligencia artificial generativa. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta entonces.